Muy buenas noches, gracias por su sintonía a Debate. Soy Eduardo Arévalo y esta noche nuestros invitados es don Amado Ramos, representante de la organización indígena Pasos del Jaguar. Bienvenido, gracias por acompañarnos esta noche. Yektayúa Nutechan Igman. Buenas noches a nuestros pueblos indígenas en El Salvador. Muy bien, también nos acompaña el doctor Heriberto Erquicia, arqueólogo e historiador, esta noche con nosotros. Buenas noches para todos y todas, a la orden. Muy bien, y vamos a saludar también a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe. Comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Muy bien, iniciamos, Amado, el Día de la Raza, Día de la Hispanidad, Día de los Pueblos Originarios. O sea, ¿cuánto nombre en los últimos años pues, ha ido cambiando? Y ya vamos a hablar de lo que ha ocurrido hace unos momentos en la sesión plenaria que está en desarrollo en la Asamblea Legislativa, también una aprobación en ese sentido por parte de los diputados. ¿Por qué consideran ustedes que tanto nombre se le ha dado a la conmemoración o a lo que algunos conmemoran este día? Y si hay algo que conmemorar. Bueno, nosotros como pueblos indígenas desde hace muchos años venimos planteando que este día no es ni el Día de la Raza, ni el Día de la Hispanidad, ni el Día del Encuentro de dos mundos, sino el día del inicio de una época de oscuridad que trajo la invasión, la colonización y después la ocupación de nuestros territorios por el ejército español, en complicidad con la Iglesia Católica, por supuesto. Y nosotros decimos que ante esos ya 529 años seguimos en resistencia, así le llamamos. Es un día para conmemorar la resistencia de nuestros pueblos ante la embatida que significó masacres bueno, sabemos que son 56 millones de indígenas asesinados por la colonización durante los 500 años. Heriberto, ¿por qué tanto nombre? De repente algunos lo ven como una celebración, como estábamos diciendo, otros como una conmemoración, pero se pierde el verdadero sentido de lo que debería de ser para nuestros países. Lo que sucede es que yo creo que hay que historizar un poco de dónde viene esta conmemoración o celebración, como lo has dicho, ¿verdad? En realidad, a inicios del siglo XX hay una propuesta desde un burócrata español de conmemorar el día que ellos denominaban de la raza hispana o de la raza iberoamericana, ¿verdad? A partir de eso se van sumando otros países de Iberoamérica, ¿verdad? En este caso, en el cono sur se van sumando, en Argentina y demás. Y luego, por ejemplo, en el año 1928, México retoma el día, por ejemplo, de la raza, ¿verdad? De la raza, pero aquella raza como se entendía en los términos del estudioso José Vasconcelos, ¿verdad? Que ponían la raza esta como la raza mestiza, ¿verdad? El mestizaje. Luego El Salvador retoma de esa misma escuela esa fecha, ese día, y de hecho se pone como el Día de la Raza, ¿verdad? Durante mucho tiempo nosotros, bueno, cuando estábamos pequeños, se nos enseñaba en la escuela la conmemoración, la celebración del Día de la Raza. Entiendo luego que en los años 90... Fue feriado, ¿verdad? Fue feriado, bueno, era asueto. Yo Sí, recuerdo cuando era asueto. Luego, creo que a mediados de los 90 deja de ser asueto. Pero lo que, como dice el colega indígena, ¿verdad, Amado? Creo que lo importante es esto, más que una celebración, una conmemoración, hay que ver el simbolismo que tiene este día, ¿verdad? Este día tiene un simbolismo enorme para los pueblos originarios
y para otros pueblos que también sufrieron. En este caso, por ejemplo, ya él hablaba de una cantidad de millones de personas que fueron, digamos, que murieron a través de la conquista de la guerra y a través de las enfermedades, que también hay que decirlo, ¿verdad? Pero también se trajeron, por ejemplo, 12 millones de personas esclavizadas de África, ¿verdad? Que eso muy poco se cuenta, ¿verdad? Sino que más bien, o sea, nos enfocamos, obviamente no estoy desmeritando lo que sucedió con los pueblos originarios en el caso de América, pero también se traen otros, se desgarran, digamos, otras poblaciones de otro continente de África para traerlos como gente esclavizada. Entonces, yo creo que tanto como hemos hablado del Bicentenario, como hemos hablado de este tipo de fechas, es importante discutir sobre los simbolismos, sobre qué significa, por ejemplo, para la comunidad indígena del Salvador hoy en día este día, ¿verdad? O cómo resignifica la comunidad indígena estos días. Hemos visto en otros lugares cómo botan estatuas de Cristóbal Colón, y demás, ¿verdad? En Guatemala, Entonces, por en ejemplo. Guatemala, pero Hoy en también, la mañana, sí, pero también sí, lo importante es cómo se van resignificando estas memorias. Ojo, los días, este tipo de días que, como llamaba festivos o conmemorativos, van cambiando en el tiempo. O sea, ni siquiera duró, como te digo, acá en los años 30, final de los años 30, es que se da como Día de la Raza, y no ha durado ni siquiera 100 años, ¿verdad? En realidad como con ese nombre, y yo lo que veo importante detrás de ello es, en primer lugar, conocer la historia, ¿verdad? Conocer la historia, porque también hay una leyenda negra detrás de todos estos mitos que surgen alrededor del 12 de octubre de 1492, porque, bueno, yo llamaría quizás fechas más significativas para el caso de El Salvador es la conquista de los Alvarados, ¿verdad? A Cuscatlán, a Guatemala y a Cuscatlán. O, por ejemplo, son días como más, o son fechas, que es la de 1524, que estamos próximos a llegar a los 500 años, son fechas importantes porque esas fechas sí trajeron un cambio, digamos, trascendental ya en el territorio, como lo local, ¿verdad? Amado, ¿cómo estaríamos de no haberse dado la conquista, esta situación? Porque fue una conquista básicamente, que le llamen encuentro de dos mundos, pero se dio una situación como tal. ¿Cómo estaría la región, El Salvador específicamente, nuestros pueblos originarios sin eso? Bien, hay una historia contada por los que invadieron, que son los cronistas y son los frailes que escribieron cómo nos encontraron. Por supuesto, una historia de mentiras, de muchas mentiras, donde dicen que nuestros pueblos, por ejemplo, los aztecas, nuestros hermanos, nuestros ancestros aztecas, eran unas culturas violentas, que hacían sacrificios humanos. Entonces eso justificaba que se hicieran tremendas masacres, pero realmente nuestros pueblos vivían en armonía entre ellos, había complementariedad, se juntaban los pueblos para compartir, para negociar, para festejar, y vivían también como sociedades en diferentes territorios, en el norte, aquí en Centroamérica también, en Mesoamérica, los mayas, los náhuatl, que ya estábamos asentados en esta región, pues en una situación de paz y armonía. Pero la historia contada por los cronistas invasores, por los que contrataba la corona para limpiarle la cara a la corona española, pues dicen que no, y por eso justificaban. Entonces, aparte de mantener una armonía entre los pueblos, también cuidaban la naturaleza. Eso es un elemento muy importante, porque no era una sociedad donde el ser humano estaba en el centro, sino que estaba la naturaleza y todos los elementos que la componen, pues eran importantes y se respetaban. O sea, había una armonía social y también una armonía con el ecosistema, con
el cuidado de todo lo que existía en el contexto. Entonces, yo creo que a estas alturas nuestras sociedades fueran con un avance mucho más avanzadas de lo que ya eran en ese tiempo, porque ya se manejaba los calendarios, la astronomía, las matemáticas, la sanación con plantas, todo era un sistema de vida armonioso. Y había muchos avances sociales, económicos, políticos. En la organización social también había una estructura que respetaba al ser humano. Sin embargo, los cronistas dicen que había castas, estaba el rey, bueno, toda una manipulación de la información. Pero como los pueblos indígenas nunca escribieron, nuestros pueblos originarios, por supuesto que eran de tradición oral y no había una escritura como la que traían los españoles. Entonces, eso no aparece. Pero sí consideramos nosotros ya un poco recabando información, investigando, pero desde la perspectiva de los pueblos indígenas, no desde las ciencias de la Academia Occidental que le dan, bueno, primero toman toda la información que escribieron los cronistas. Toda esa es la fuente de información en que se basan los investigadores y sabemos que esa información está sesgada. Y como nosotros no escribimos, que podría decirse que es un vacío de nuestros pueblos, o al menos no escribíamos en el formato de Occidente. Pero ahí están las escrituras en piedra, que esas han quedado invisibilizadas y cooptadas también por el sistema arqueológico. Muy bien, vamos a hacer una pausa. Al regresar vamos a hablar también de los derechos constitucionales de los pueblos indígenas, pero que en la práctica, pues, ¿qué se está haciendo? ¿Qué se ha logrado? ¿Qué se ha legislado al perfecto? ¿Y cuál es la condición de vida de ellos? Así que acompáñenos a la pausa y regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Decíamos antes de la pausa lo que la ley, un derecho constitucional, pues establece sobre los pueblos indígenas. ¿Qué garantías se da en la Constitución de la República y que realmente en la práctica es lo que se aplica, Amado? Bueno, en el 2012 se reformó la Constitución y se estableció en el artículo 63 que los pueblos indígenas existíamos. Bueno, fue en el primer gobierno del FMLN, eso hay que reconocerlo. Y eso, al menos en la Constitución, queda establecido que hay pueblos indígenas en este país. Sin embargo, no hubo ninguna concreción en medidas, en políticas que aborden seriamente la problemática histórica de nuestros pueblos. Ahí se establece que se reconoce las tradiciones, el conocimiento que poseemos como pueblos originarios. Y entiendo que ahora con eso que está planteando el gobierno ejecutivo, el vicepresidente Ulloa, habla de una reforma constitucional y van a reformar el artículo 63. Pero igual queda en letras así y en planteamientos folclóricos reducidos, porque dice que lo único que cambia es que van a crear un Consejo Indígena Nacional y que además van a retomar saberes y prácticas de los pueblos indígenas. Pero para nosotros eso sigue siendo un parche, digamos, al problema que tiene 500 años, 529 años. Porque ni los gobiernos anteriores, bueno, hay que decir que los gobiernos de derecha y todas los gobiernos militares que hubieron antes nunca quisieron aceptar en la Constitución que existíamos. Al contrario, sabemos que lo que buscaban era cada vez desaparecernos y en los discursos políticos de algunos presidentes, como el presidente Calderón Sol, decía que este era un país de mestizos, por tanto indígenas ya no habíamos y que con eso lo decía en respuesta a las Naciones Unidas cuando le encaraban que por qué no se ejecutaban políticas públicas a favor de los pueblos indígenas.
En ese sentido, creo que el estado de El Salvador es quizás en Mesoamérica, y quizás me atrevería a afirmar que en toda América es el estado colonial más racista que pueda existir. ¿Por qué? Porque los pueblos indígenas en Guatemala, en Panamá, y si vamos un poco más abajo, Suramérica, la mayoría de países contemplan que los pueblos indígenas tienen territorios asignados. Pero aquí sabemos que en 1883, 82, 83, hubieron unos decretos donde abolieron los últimos reductos de tierra que tenían los pueblos indígenas, que eran las tierras ejidales y comunales. Y estos gobiernos, y por supuesto, si se está hablando de reformar la Constitución ahora, no creo que estén pensando en que a los pueblos indígenas hay que restituir sus derechos, que a los pueblos indígenas hay que devolverles las tierras que la oligarquía en 1883 y 82 quitaron a los pueblos indígenas por decreto para promover el monocultivo del café. Muy bien. Heriberto, esos registros de los que hablaba Amado, ¿existen? Hay escrito, hablábamos en la pausa también, que hay como pirograbados, existen de las versiones de lo que ocurrió realmente, no solo contado por España, sino también por los pueblos originarios. Sí. en esta parte. Yo creo que hay que tener en cuenta que a partir de la conquista de Guatemala y Cuscatlán, que es el actual El Salvador y parte también del Salvador en el oriente, llevado a cabo por los Alvarado, ellos venían con grupos indígenas, ¿verdad? Con grupos indígenas, óigase bien, aliados, ¿verdad? Eran aliados de estos grupos. Entonces, como grupos indígenas aliados de la conquista, ¿verdad? Iban a recibir parte de ese botín de conquista. Y para poder recibir parte de ese botín de conquista, tenían que dejarlo documentado. Y eso queda documentado, por ejemplo, en el lienzo de Tlaxcala, en el lienzo de Tlaxcala, en donde podés ver varias de las batallas de Pedro de Alvarado, donde aparecen los tlaxcaltecas, ¿verdad? En cada uno de los puntos que hoy en día son El Salvador, en Ilopango, en Tacuzcalco, en Tecpanizalco, en Caluco, en Acajutla. Esos documentos están en México. Sí, pero por ejemplo podés comprar el libro, el libro de Pedro Escalante Arce, que es sobre los tlaxcaltecas en Centroamérica, que te habla de toda esa documentación. Y también hay otros códices, más bien, que son el códice de Cuaquecholan, que es un lugar en Puebla, en México, ¿verdad? Que te habla es otro documento que utilizan la gente de Cuaquecholan para poder obtener parte de lo que ellos iban conquistando también, porque eran acompañantes de conquista. Entonces, en ese sentido, lo que podemos ver es un pictomapa, se llama esto, donde están todas las rutas de conquista y donde van pasando por cada uno de los pueblos, ¿verdad? Y es interesante porque, por ejemplo, los indígenas de Cuaquecholan, que son los acompañantes a los españoles, se pintan a ellos en ese pictograma blancos, ¿verdad? Igual que los españoles, pero con su vestimenta blanco. Y los otros, los que iban siendo derrotados, ¿verdad? Esos sí están pintados de color oscuro, ¿verdad? Entonces, es una cosa de simbolismo interesante. Por ejemplo, Cuaquecholan es el lugar del águila, ¿verdad? Y entonces el escudo que tiene ¿cómo se llama? Este lienzo es el águila de Cuaquecholan y el águila de los Habsburgo, ¿verdad? Que era la corona de Castilla en ese momento, los Habsburgo. Y uno sale con espada y otro aparece con una espada de madera, digamos. Entonces tiene una gran cantidad de simbolismo. Eso no es una cosa de ahora, o sea, hay una serie de investigaciones que se han hecho en torno a ello. Este lienzo, por ejemplo, está hoy en día en Puebla y se puede visitar y poder ver el lienzo y hay, digamos, sendos libros que hablan sobre eso, sobre
Y se llama, por ejemplo, sobre los indígenas conquistadores, porque hubo indígenas conquistadores, Muy bien. ¿verdad? Obviamente, eso no quiere decir de que no hubo conquistados, ¿verdad? Eso iba Por a decir. ejemplo, los Amado. pueblos, bueno, perdón, no sé si- Eso iba a decir también, o sea, si había algunos que apoyaban a los conquistadores, habían otros porque se llevaban la peor parte. Sí, yo difiero un poco con el planteamiento del colega acá, porque creo que toda la historia en su mayoría fue escrita. Quizás hay algunos documentos que se registran que lo hicieron indígenas, pero ya tenían el peso de la colonia, ya tenían todo la presión y también nosotros estamos recientemente tratando de recabar información porque siempre se da la versión de la antropología, de los estudiosos occidentales, pero nunca se ha hecho desde los pueblos indígenas. Y consideramos que, bueno, algunos datos que los españoles cuando llegaron a Tenochtitlán llegaban ya con esclavos indígenas y luego iban conquistando y iban teniendo aliados, pero tenía que ver con toda la presión que militarmente tenía la presencia de Europa, ¿verdad? Y además el trabajo de convencimiento que el clérigo hacía para ir sometiéndolos al pensamiento judeocristiano. Entonces, este era todo un sistema de dominación y de invasión que, bueno, ahora tenemos bien claro cómo los medios de comunicación convencen y que no es a punta de espada ni de arcabuces, sino que es solo por medios mediáticos. Y entonces yo considero y difiero un poco con el colega, pero hay que respetar también la opinión. De hecho, nosotros estamos haciendo nuestros propios análisis porque consideramos que la palabra del indígena nunca se dijo y nunca se ha dicho hasta ahora que algunos nos estamos atreviendo a hablar de temas históricos. ¿Qué tan grande es la comunidad indígena o qué tan pequeña es en nuestro país? Yo creo que ese tema también es importante desmistificarlo, ¿verdad? Porque ahora se dice que la mayoría somos mestizos, pero claro. hubo toda una política para desaparecer al indígena y que la mayoría de gente se convirtiera en mestizo, porque en la escala social que creó la colonia, pues el indio era el que estaba hasta abajo, ¿verdad? Y que estaba asociado con el trabajo de esclavo. Entonces nadie, y a estas alturas, si a un indígena nosotros le decimos que hay que reconocer la identidad y hay que recuperar la cultura, dice, no, pero yo no soy indígena, aunque sea de mi color, aunque sea de mis características fenotípicas, pero no lo acepta por la carga de desprecio y discriminación que ha sufrido durante los 500 años. Muy bien, interesante. Decíamos, hay que poner en contexto, en la Asamblea Legislativa los diputados emitieron un pronunciamiento que fue aprobado esta noche en relación a la supresión de la concerniente a la solemnidad, así lo establece, declarada como fiesta nacional identificada en la fiesta de la raza. Así le denominan, ahí lo tiene en pantalla. Usted fue aprobado esta noche, dijeron los diputados de Nuevas Ideas que era un compromiso que tenía el presidente Nayib Bukele con los pueblos originarios, es decir, si bien ya no existía el feriado, sí decían esa solemnidad declarada como fiesta nacional se estaría quitando a partir de la vigencia de este decreto. ¿Cómo lo ven? Es interesante el proceso que hay en la Asamblea Legislativa, porque tenemos un escenario donde un partido político puede imponer una ley, una reforma y nadie puede hacer nada. Por lo menos nosotros como pueblos indígenas ni siquiera sabíamos que existía esa iniciativa de ley. No se nos ha consultado, para comenzar. Pero también pienso que esa medida es otra de lo que este gobierno y los anteriores y por siempre están jugando solo con decretos, ideas, planteamientos que nunca se concretizan, y declarar que ya no es festivo a nosotros no nos resuelve nada los problemas históricos que vivimos. La situación
de miseria que viven nuestras comunidades indígenas a lo largo y ancho de este país. Todos sabemos que los pueblos indígenas con la pandemia han sufrido más que cualquier otro pueblo, otro sector en este país. Nuestros ancianos que guardaban la sabiduría indígena, que guardaban el conocimiento y las prácticas, pues han muerto muchos de ellos. Hablantes náhuatl que guardan conocimientos que son de suma importancia para nosotros, con la pandemia desaparecieron, y es también por la situación precaria en que viven las comunidades. Entonces un decreto como este, una reforma que le han hecho a la ley indígena, según entiendo, pues para nosotros es un chiste. O sea, lo vemos como una ofensa, porque al contrario, lo que debían estar pensando es en una ley que permita devolver las tierras a los pueblos indígenas. Muy bien, vamos a hacer una pausa y vamos a continuar hablando del tema. Acompáñanos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Heriberto, dentro de la historia, la que enseñan en las escuelas, pues lo que sí se habla es que nos impusieron religión, lenguaje, cultivos que no teníamos, pero hay algunas costumbres nativas que sí estaban, las cuales se mantienen según las tradiciones. Por supuesto, como en toda conquista, como en toda parte de la historia, hay tradiciones que se mantienen, ¿verdad? Y obviamente las comunidades indígenas del Salvador y de América Latina conservan muchísimas de sus tradiciones. Algo importante que decía el compañero Amado era, por ejemplo, la cosmovisión, ¿verdad? La cosmovisión que todavía hoy en día lo podés ver que se mantiene en muchas de las comunidades indígenas en El Salvador. Yo creo que eso es importante, pero lastimosamente, como decía, bueno, cada vez que fallece un anciano, pues también se va mucho de ello, ¿verdad? Lo que habría que hacer, bueno, es animar a contar esa historia, que es una historia de tradición oral, que también es muy rica. Conozco algunos, digamos, trabajos que se han hecho a partir de la oralidad, ¿verdad? Que es muy importante y yo creo que eso es parte del conocimiento de las poblaciones indígenas en El Salvador, ¿verdad? Muchas de esas tradiciones, como te digo, son parte de nuestra cultura como salvadoreños, porque también hay que entender que hay, pues también hay otras culturas dentro de este territorio, por muy pequeño que sea, también hay otras culturas, y hay una diversidad también dentro del mundo indígena, o sea, dentro de las comunidades indígenas. Incluso hay una diversidad dentro de las comunidades, por ejemplo, pipiles de habla náhuatl, ¿verdad? Porque cada localidad tiene su diversidad. Yo creo que esto también es la riqueza de las culturas, la riqueza de esa diversidad cultural que se tiene hoy en día y que como decía Amadeo, pues es parte de esa resistencia, ¿verdad? O sea, el hecho cada vez que en El Salvador o que en América Latina veas que sobreviven las comunidades indígenas, es esa resistencia a no desaparecer, ¿verdad? Cuando se dice comúnmente, pues nos cambiaron el oro por los espejos, es una frase muy común, es cierto, o sea, existió eso dentro de los registros, fue así. Para El Salvador es una falacia, ¿verdad? Porque para El Salvador, por ejemplo, existe en El Salvador, bueno, en Mesoamérica existían los espejos de pirita, entonces no andabas cambiando eso, ¿verdad? Por otra parte, El Salvador no era productor de oro, ¿verdad? Sin embargo, otros lugares sí, ¿verdad? O sea, las producciones de oro y de metales, o sea, oro, plata, por ejemplo, en el Perú, en México, en Honduras, pero la metalurgia en Mesoamérica, la llegada digamos, de los españoles, por lo menos para el caso mesoamericano, no era tan rica como lo conocemos hoy en día en Costa Rica, Panamá, Colombia, toda esta parte de Sudamérica, ¿verdad? Sin embargo, habían otros objetos que eran preciados, como el jade, ¿verdad? Y otras cosas. O sea, cuando Pedro de Alvarado pensó que iba a venir a Cuscatlán, que es la tierra de las preseas, ¿verdad? Y las joyas,
pensó que iba a haber de esas joyas y en realidad se dio cuenta que era otro tipo, era otro. Es que estás viendo, son dos cosmovisiones diferentes que se encuentran, ¿verdad? Entonces, lo que para una cultura tenía un valor, para los otros no. ¿Entendés? O sea, por ejemplo, era importante tener y ahí sí te lo digo como arqueólogo, cuando encontrás un entierro de un personaje importante, pues encontrás en las ofrendas, encontrás objetos de jade, toda su, digamos, todo su ajuar de cerámica. Cuando son, digamos, altos gobernantes, encontrás plumas de ¿cómo se llama?, de quetzal y este tipo de cosas, ¿verdad? O sea, también hay que tener en cuenta que es relativo la cuestión de la visión de la cultura de una a otra. O sea, eso Muy sí bien. también hay que tenerlo en cuenta. Amado. Porque hasta el día de hoy sigue siendo igual, ¿verdad? O sea, hasta el día de hoy, o sea, pretendemos muchas veces desde, digamos, desde lo urbano o desde el poder, muchas veces se pretende hacer políticas públicas, ¿verdad? Cuando no conoces el territorio, Claro, ¿verdad? Y ese claro. es uno de los grandes, digamos, de las cosas que pasan y que no dejan que en el caso, por ejemplo, de las comunidades rurales, de las comunidades indígenas, ¿verdad?, no se lleve a bien las políticas públicas que pueden estar, ¿verdad? Amado, aparte de las tierras, que es una de muchos años, uno de los reclamos principales de ustedes, pues se ve el ejemplo de otros países que cómo aprovechan ese recurso. Incluso hay rutas turísticas, hay polos de desarrollo con ingresos para las mismas comunidades, que la gente llega a querer conocer específicamente y da un valor importante a las naciones. Eso podría ser otra opción también viable para ustedes. Sí. Bueno, creemos que este Estado debe comenzar a decolonizarse. Si se están tomando algunas leyes, que por ejemplo lo que estábamos viendo ahora, que desaparece la celebración, debían tomarse quizás los gobiernos en turno, este gobierno, ya que tiene la mayoría para aprobar leyes, realmente buscar una forma de consensar con los pueblos indígenas y acordar leyes que realmente restituyan nuestros derechos. Pero el principal problema de nuestros pueblos, ya sabemos que los pueblos indígenas sin tierra no podemos existir. Y en la tierra está toda la riqueza, está el agua, está los cultivos, está todo. Entonces, ¿cómo puede ser que existan pueblos originarios sin tierra? Pero también debe establecerse medidas para recuperar todos nuestros conocimientos, ya que todavía tenemos ancianos que hablan el idioma, por ejemplo, que poseen prácticas de salud. Están las mujeres parteras que, por cierto, se han prohibido por ley, ya no pueden ejercer su papel. Entonces, toda la niñez indígena tiene que ir a nacer a los hospitales, que sabemos que es un método bastante violento de nacimiento y desconecta al niño o a la niña al nacer de la tierra. Entonces, creemos que todo ese conocimiento, ese bagaje de prácticas que todavía perviven en los territorios, debe tomarse medidas urgentes para que no desaparezcan. Estaba leyendo que manejaban muchísimo la ingeniería, la matemática y el manejo forestal. Era uno de los fuertes antes de la conquista. Sí, yo les decía que cambiaron nuestra forma de vida totalmente. Y con eso se llevaron en cuenta el sistema de producción agrícola. Nosotros, como parte de un movimiento que se llama Movimiento de Víctimas Afectados y Afectadas por el Cambio Climático y las corporaciones, estamos haciendo un proceso de recuperación de las prácticas agrícolas ancestrales, que ahora se le llama agroecología, pero lo hacemos con la intención de buscar formas de cómo se puede revertir todo el daño que se le ha hecho a la humanidad, porque hay enfermedades que tienen que ver con el consumo, el contacto con los agrotóxicos. Sí. Y también por sanar la tierra. La tierra está envenenada. Sabemos que las parcelas
donde cultivan los pueblos indígenas, los campesinos, las comunidades locales, están sumamente contaminadas y hay que hacer un proceso de descontaminación para evitar que sigan surgiendo pandemias como la enfermedad de la insuficiencia renal, el cáncer, que ahora es bien común en las comunidades indígenas, en las comunidades locales. Pues tenemos que parar eso y estamos claros de que eso vino con la agroindustria, que vino con la agricultura verde, que fue impuesta siempre desde Europa, fue otro mecanismo de matanza de nuestros pueblos. Entonces todo eso debe recuperarse. No, yo creo que no hay que perder el tiempo en leyes, en decretos o en medidas que solo sean para promover el folclore, porque eso es lo que hacen los gobiernos y especialmente este. Yo me pregunto, ¿qué se resolvió con que la primera dama se haya puesto una vestimenta indígena? Ese es un mecanismo mediático para seguirnos manipulando. Y las ancianas de las comunidades dicen, no, nosotros nos sentimos ofendidas cuando una mujer ladina se pone nuestro traje porque sabemos que no se lo pone porque ella nació con el traje o es parte de su cultura, sino que es más por manipularnos. Muy bien. A ver, Heriberto, en América se habla que antes de la llegada de Colón vivían entre 40 a 60 millones de personas que hablaban 1.200 idiomas distintos, según la historia. Sí, eso ¿Es así? cierto. Sí, es así. Es así. O sea, como te digo, en América, este continente, ¿verdad?, era sumamente diverso. Había una gran cantidad de gente, como ves, y una gran diversidad de idiomas, ¿verdad? Que algunos, obviamente ya no existen tantos, ¿verdad? Pero algunos de los países vecinos sí tienen bastantes de los idiomas, ¿verdad?, que todavía se hablan. En el caso de Guatemala, de México, ¿verdad? Bueno, obviamente El Salvador con las lenguas de los pueblos originarios, en Honduras también, y en el sur, por supuesto, ¿verdad? Bolivia, Ecuador, Colombia, imagínate toda la Amazonía brasileña, que todavía hablan pues sus lenguas originarias. ¿Por qué tuvimos tanto mestizaje en El Salvador? Pues en El Salvador, lo que pasa es que el mestizaje viene desde, en realidad viene desde que se conocen, ¿verdad? O sea, por ejemplo, yo te puedo hablar del primer matrimonio que se lleva a cabo en la vía de San Salvador de 1528, que es el matrimonio de Diego de Usagre, ¿verdad? Un español con una mestiza hija de alguien de Oaxaca, de una indígena oaxaqueña. Entonces el mestizaje viene ahí. El otro día creo que hablamos sobre los lugares que en El Salvador se llaman mexicanos, como nuestros mexicanos de San Salvador, Mexicapa que había en San Miguel y Mexicapa que había en Sonsonate, eran los barrios de los indígenas mexicanos que eran aliados de los españoles. Entonces allí hay un mestizaje y luego hay un mestizaje con otra tercera raíz que son los africanos que traen como esclavizados. Ese ¿verdad? es un tema también que vamos a abordar. Tenemos que hacer la última pausa del programa, ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Vamos con Mao Hernández y la participación de los televidentes a través de las redes sociales. Mao. Eduardo, buenas noches y un privilegio tener a tan distinguidos panelistas en nuestro set. Mucha participación en este debate tan interesante. Comenzamos con Adolfo Cruz Cortés, que nos escribe con referencia a esta fecha. Yo lo llamaría el Día de la Desgracia, porque los conquistadores destruyeron una cultura con respecto a la naturaleza, dice Gustavo Cortés. Ivy nos participa y nos dice, América fue invadida y sometida. Ese debería ser el título de nuestra discusión de esta noche. José Acosta nos escribe, comparto con su invitado Amado Ramos, que los pueblos indígenas han sido discriminados e invisibilizados. Mi pregunta es, en este momento, ¿qué podemos hacer para visibilizar y reconocer la identidad y la importancia de los pueblos indígenas? Excelente entrevista, acota José Acosta. Finalmente, Enrique Peralta dice, jamás se ha tenido una iniciativa para fomentar el orgullo nacional hacia la cultura prehispánica. Pero, ¿qué ofrecen los grupos actuales aparte de quejarse? Más parecen activistas políticos.
¿Cuál es su propuesta para tener un folclore fuerte como en otros países? Cuestiona Enrique Peralta. Vamos al set para las respuestas de nuestros invitados, Eduardo. Muy bien, de todo en la participación de los televidentes, agradecemos que lo hagan. Decía uno, Amado, decía uno de los televidentes, decía, debería de ser el Día de la Desgracia por todo lo que ocurrió en esa fecha. Bueno, yo creo que sí hay que declarar esta fecha como una fecha de inicio del oscurantismo. Y nosotros también desde nuestra parte, eso quizás desde parte del Estado, ¿verdad? Del Estado criollo colonial que se creó y sigue vigente a estas alturas, que se creó en 1821, pero sigue ahorita vigente. Pero creo que de nuestra parte es un día de resistencia y de conmemoración también y de recuerdo de todos los caídos durante la invasión y las posteriores masacres, holocaustos que fueron sucediendo a lo largo de los 529 años que estamos cumpliendo ahora. Y creo que también es necesario que cuando dicen qué debemos hacer para visibilizar a los pueblos indígenas, es necesario primero que los pueblos indígenas nos decolonicemos, porque también sufrimos la colonización y estamos atrapados en esa matriz civilizatoria que impuso la colonización. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo nos unificamos de nuevo? Porque partieron en 1000 pedazos a los pueblos indígenas, desaparecieron sus tierras y ahora cada quien vive en la marginalidad, en las zonas urbanas, rurales, pero siempre en la periferia y en la discriminación. Y es difícil volvernos a visibilizar mientras el Estado colonial de El Salvador siga con las mismas leyes y las mismas políticas discriminadoras que hasta ahorita. En este momento, a pesar de esa reforma que acaban de hacer de la ley, que ya no se va a celebrar el Día de la Raza, pues sigue vigente todo el sistema político discriminador, racista, y nos sigue matando de forma sistemática desde el sistema de salud, desde el sistema de educación, porque la educación también es un arma que sigue metiendo la ideología del Estado colonial y no retoma los valores y principios, los conocimientos sagrados de nuestros pueblos. Muy bien. Heriberto, importante conocer de la historia. Es fundamental, hay que reforzarla, hay que ver si se modifica la currícula en este tema, pero es importante que los chicos vayan conociendo también una, dos versiones de lo que ocurrió realmente y no solo dejarlo como una materia más, como algo, sino realmente darle la importancia que esto tiene. Por supuesto, yo creo que la educación es fundamental, Sí, ¿verdad? Y que en sí. ese sentido, la historia, la historia puede ir, digamos, fortaleciendo todos estos conocimientos de nuestros niños y nuestras niñas, ¿verdad? De una historia, sí, hay que decirlo, no sesgada, pues no sesgada, no solo en este tema, sino que en muchísimos temas, si sumamos estos 529 años, como dice Amado, sino que más bien conocer la historia, pero conocer los procesos y conocer también tampoco que la historia no es un jardín del Edén, sino que hay altos y bajos, hay conflictos, económicos, políticos, sociales, hay intereses, ¿verdad? Y hay como en todo, no solo blancos y negros, sino que hay una diversidad de colores que es importante también verlo desde ese punto de vista. Rápidamente nos decías también la participación de los grupos afrodescendientes en El Salvador. ¿Por qué motivo llegaron y por qué fueron traídos a El Salvador? Fíjate que, en realidad fueron traídos luego de 1542, cuando se abolió la esclavitud indígena. Entonces dijeron, entonces ahora ¿cuál es la mano de obra esclavizada que vamos a utilizar? Y entonces a partir de ello es que se trae grupos afrodescendientes, a América en realidad.
hubo al principio de la conquista algunos que venían acompañando también como soldados a los españoles, y también otros que venían como gente esclavizada para uso doméstico, ¿verdad? Lo que sucede, a diferencia, porque es interesante las palabras, porque lo indígena se ha invisibilizado, lo africano se negó, ¿verdad? Ni siquiera se invisibilizó, se negó. Entonces, pero es una negación reciente, es una negación a partir de 1915 más o menos, ¿verdad? O sea, no creas que de toda la vida, o sea, el Estado salvadoreño mencionó que habían zambos, por ejemplo, todavía viviendo en El Salvador en 1912, 15 más o menos, ¿verdad? Luego viene la negación total hasta el censo de 2007, que vuelven a aparecer, digamos, oficialmente. Muy bien. Heriberto, gracias por acompañarnos esta noche. A la orden, a la orden. También, Amado, gracias por compartir su visión. Espero que no sea la última vez que nos sentemos en este foro para discutir temas tan importantes para la comunidad que usted representa. Muchas gracias a ustedes y a todos los televidentes. Hablábamos también, me quedaba pendiente el dato de la comunidad que usted representa, de qué sector es y más o menos de cuántas personas estamos hablando. Bueno, yo soy descendiente náhuatl del occidente del Salvador, en Santo Domingo de Guzmán, toda la región de Los Izalcos. Y bueno, no hay un censo actualizado, el censo que hubo de 2007, ¿verdad? 2007 fue un censo manipulado porque hubieron preguntas ya con la intención de que se redujera la cantidad de indígenas en la región. Entonces, yo no podría hablar de un dato, pero sí decir, bueno, aquí aprovecho para decir qué pienso del mestizaje. Creo que la mayoría somos indígenas, pero la campaña del Estado colonial ha premiado tanto en la conciencia de la gente que prefiere ser mestizo, o si es posible, un argumento puede sacar de ahí para decir que tiene descendencia española. Pero realmente la existencia del mestizaje en este país obedece a todas las violaciones que los europeos hicieron con nuestras abuelas. Nuestras abuelas fueron las que más sufrieron esta situación de la colonización y la invasión. Muy bien, gracias por acompañarnos esta noche, gracias a ustedes por participar también de la entrevista, los esperamos el día de mañana, que descansen.